2023. Archivistas descubren filmación de 1943 de un marinero saludando alegremente desde el USS Hornet. Pero este marinero murió en Pearl Harbor 18 meses antes. Cuando identifican 11 hombres más en el metraje, todos víctimas de Pearl Harbor, la realidad se desmorona. ¿Cómo siguen sirviendo los muertos? En el verano de 2023, un equipo de personas que hacen películas encontró algo asombroso en los archivos nacionales en College Park, Maryland. Este descubrimiento cambiaría todo lo que pensaban que sabían sobre las fotos de la Segunda Guerra Mundial. Lo que comenzó como un trabajo regular digitalizando viejas películas de la Marina se convirtió en un misterio que llevaría meses resolver. Los dejó cuestionándose sobre la propia naturaleza de la historia. El aire acondicionado zumbaba suavemente en el edificio de los archivos. La doctora Sarah Mitchell era una historiadora de 34 años que sabía mucho sobre fotos de guerra. Recogió cuidadosamente un rollo de película del 15 de julio de 1943. La escritura azul desvanecida en él decía simplemente USS Hornet, Teatro del Pacífico. Lo que estaba a punto de ver cambiaría para siempre su forma de pensar sobre los registros de guerra. Las luces brillantes zumbaban sobre sus cabezas. Las manos enguantadas de Sarah colocaron cuidadosamente la antigua y frágil película en la máquina que la convertiría en archivos digitales. Su amigo Marcus Chen tenía 28 años y trabajaba con archivos digitales. Ajustó el escáner mientras su jefe, Robert Hawthorne, observaba tras sus gruesas gafas. El hombre de 67 años había trabajado con historia naval y había visto miles de piezas de metraje de guerra, pero nada lo había preparado para lo que estaba a punto de aparecer en sus pantallas de computadora. Las primeras imágenes cobraron vida. Mostraban el familiar metraje en blanco y negro granuloso de marineros en el puente. El enorme cuerpo del USS Hornet se extendía por la pantalla con docenas de jóvenes en sus limpios uniformes blancos haciendo sus trabajos diarios. El sol del Pacífico proyectaba sombras duras sobre las tablas de la cubierta de madera. El suave movimiento del barco era evidente en el sutil movimiento de la cámara. Metraje de documentación estándar, dijo Marcus en voz baja, sus ojos mirando las lecturas técnicas en su segundo monitor. Probablemente grabado por uno de los fotógrafos del barco para mantener la moral alta. Sarah asintió, escribiendo notas en su portapapeles. Había organizado cientos de bobinas de películas similares. Jóvenes marineros saludando a cámaras, oficiales posando con equipo. La rutina interminable de la vida naval durante la guerra. Pero a medida que continuaba el metraje, algo captó su atención. A exactamente 2 minutos y 37 segundos del rollo, un marinero en el fondo se volvió de repente hacia la cámara. Su cara estaba primero oculta por la sombra, pero se hizo claramente visible cuando entró en una franja de luz solar. El joven no tenía más de 20 años. Levantó su mano en un saludo alegre. Su sonrisa era amplia y genuina a pesar de las duras realidades de la guerra a su alrededor. «Deténlo ahí», dijo Sarah de repente. Su voz tenía un tono que hizo que ambos hombres levantaran la mirada de su trabajo. Marcus presionó el botón de pausa, congelando el fotograma en el marinero que saludaba. «¿Qué pasa?». Sarah se inclinó más cerca del monitor, su corazón comenzando a acelerarse. «Mira su cara, realmente, mírala». Robert ajustó sus gafas y se acercó, estudiando la imagen congelada. Los rasgos del marinero eran claros. Una mandíbula cuadrada,
ojos brillantes y una cicatriz distintiva que corría desde su sien izquierda hasta su pómulo. Pero era algo más lo que hizo que la respiración de Robert se detuviera en su garganta. «Eso es imposible», susurró. Marcus miró a sus amigos, la confusión clara en su rostro. «¿Qué me estoy perdiendo aquí?» Las manos de Sarah temblaron ligeramente mientras alcanzaba una carpeta gruesa en el escritorio cercano. Su voz apenas sobrepasaba un susurro cuando habló. «Marcus, este marinero, lo he visto antes». Sacó una fotografía de la carpeta. Era un retrato formal de un joven oficial naval. La misma mandíbula cuadrada, los mismos ojos brillantes, la misma cicatriz distintiva. La fotografía estaba sellada con un sello oficial y fechada el 3 de marzo de 1943. «Este es el teniente James Morrison, USG Arizona», dijo Sarah. Su voz se volvió más fuerte, pero llena de incredulidad. «Fue asesinado en Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941. La habitación quedó en silencio, excepto por el suave zumbido del equipo de digitalización. Marcus miró las dos imágenes, el fotograma congelado del metraje de 1943 y el retrato oficial del oficial muerto. El parecido era inconfundible hasta el más mínimo detalle. «Tiene que haber una explicación», dijo Marcus, aunque su voz carecía de convicción. «Quizás un pariente, un hermano». Robert sacudió la cabeza lentamente. Morrison era hijo único. Recuerdo su archivo de mis días en los archivos de la Marina, sin hermanos. Sus padres murieron en un accidente automovilístico cuando tenía 17. No tenía familiares vivos. Sarah dejó la fotografía sobre la mesa con manos temblorosas. «Entonces, ¿cómo es que está de pie en la cubierta del USS Hornet 8 meses después de que el barco en el que murió fuera hundido en Pearl Harbor?» La pregunta quedó en el aire como una presencia física. Afuera, el calor del verano de Maryland relucía sobre el estacionamiento. Pero dentro de los archivos con control de clima, los 3 investigadores sintieron un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Marcus rompió el silencio, avanzando el metraje cuadro por cuadro. El marinero continuó su saludo durante varios segundos más antes de volverse y caminar hacia la estructura del barco. Su andar era casual, natural. Nada sugería nada fuera de lo común. «Tenemos que comprobar esto», dijo Robert finalmente. Su entrenamiento profesional tomó el control de su asombro. «Comprobar la lista de miembros de la tripulación del barco para julio de 1943. Comparar cada nombre con los informes de bajas de Pearl Harbor». Durante las siguientes 4 horas, el equipo trabajó con cuidadosa precisión. Sarah extrajo registros de personal, mientras Marcus mejoraba el metraje digital. Robert se puso en contacto con antiguos compañeros en el Comando de Historia y Patrimonio Naval. La lista de la tripulación del USS Hornet para julio de 1943 contenía 2.919 nombres. Ninguno de ellos era James Morrison. A medida que avanzaba la tarde, más detalles perturbadores salieron a la luz. El fotógrafo del barco registrado para esa fecha era el suboficial de tercera clase William Hayes. Había sido asesinado en acción durante la batalla de Midway en junio de 1942. Sí, eso fue un mes completo antes de que supuestamente se filmara este metraje. «Esto no tiene sentido», dijo Marcus, pasándose las manos por el cabello negro. «El contenedor de película es real. He probado los materiales. El metraje muestra la disposición correcta del barco para ese periodo de tiempo».
pero las personas en él no deberían existir. Sarah había estado inusualmente callada durante la última hora. Miraba las imágenes mejoradas en su pantalla de computadora. Cuando finalmente habló, su voz era apenas audible. «Hay algo más». Sacó un primer plano del fondo detrás del marinero que saludaba. En la imagen mejorada, parcialmente ocultos por cuerdas y equipo, otras figuras eran visibles en la cubierta. Sarah había estado identificando cuidadosamente cada uno utilizando software de reconocimiento facial y registros de la tripulación. Por ahora, he identificado a 12 hombres en este metraje. Ashimonemuman dijo. Sus palabras llegaron lentamente y con cuidado. 7 de ellos murieron en Pearl Harbor. 3 fueron asesinados en Guadalcanal a principios de 1943. 1 murió en un accidente de entrenamiento en San Diego en febrero de 1943. Y 1 hizo una pausa, verificando sus notas. 1 fue reportado como desaparecido en acción después del ataque Doolittle en abril de 1942. Robert se hundió en su silla. El peso de lo que esto significaba se asentó sobre él como una pesada manta. 12 hombres que deberían haber estado muertos, todos apareciendo juntos en un barco 8 meses después de sus muertes registradas. La habitación volvió a caer en silencio. Afuera, el sonido del tráfico vespertino comenzaba a acumularse mientras los empleados federales dejaban sus oficinas para el día. Pero dentro de los archivos, el tiempo parecía congelarse, atrapado por un misterio que desafiaba toda explicación lógica. Marcus aclaró su garganta. Tiene que haber una explicación racional. Quizás la película estuvo mal etiquetada. Quizás es en realidad de antes de Pearl Harbor. Sarah sacudió la cabeza. También pensé en eso. Pero mira esto. Señaló una sección del barco visible en el fondo. Ese es el daño de batalla del ataque Doolittle, reparado en mayo de 1943. Este metraje fue definitivamente grabado después de esa fecha. Y la disposición del barco es incorrecta para 1941, agregó Robert en voz baja. El Hornet sufrió modificaciones significativas a principios de 1943. Este metraje muestra esas modificaciones. A medida que las sombras de la tarde se alargaban por el edificio de los archivos, los 3 investigadores se enfrentaron a un misterio. Desafiaba no solo su comprensión de esta pieza particular de película, sino también sus creencias básicas sobre la naturaleza de la evidencia histórica en sí. El saludo del marinero, congelado en su monitor, parecía burlarse de sus esfuerzos por encontrar una explicación racional. Su sonrisa era genuina, su gesto amistoso y normal. Pero James Morrison había estado muerto durante más de 1 año y medio cuando se filmó este metraje. Y no estaba solo. La mañana siguiente llegó gris y nublada, coincidiendo con el estado de ánimo en el edificio de archivos. Sarah apenas había dormido. Su mente corría con posibilidades y teorías, cada una más inquietante que la anterior. Llegó a la oficina y encontró a Marcus ya en su estación de trabajo. Estaba rodeado de impresiones y múltiples monitores que mostraban cuadros de metraje mejorados. «Estás aquí temprano», observó, dejando su taza de café con manos que aún temblaban ligeramente. «No pude dormir», admitió Marcus sin mirar hacia arriba de su pantalla. «He estado ejecutando el metraje a través de cada programa de análisis que tenemos. Pruebas de datación, verificación de autenticidad, detección de manipulaciones digitales. Todo vuelve limpio».
Esta película es exactamente lo que parece ser. Metraje auténtico de 1943, filmado a bordo del US Hornet. Robert entró en la habitación con una carpeta manila gruesa y la expresión de un hombre que ha recibido noticias perturbadoras. He estado en el teléfono con el archivo de la Marina desde las 6:40 anunció. Están enviando a alguien hoy. ¿Por qué? Preguntó Sarah, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. Porque lo que hemos encontrado aquí no es un incidente aislado. Robert abrió la carpeta y extendió varias fotografías sobre la mesa. Describí nuestro metraje a la comandante Patricia Wells en el Comando de Historia Naval. Me dijo que han tenido informes similares antes, pero siempre han sido clasificados o desestimados como engaños. Sarah recogió una de las fotografías. Era una toma grupal de marineros en lo que parecía ser la cubierta de un destructor. La imagen estaba sellada con marcas oficiales y fechada en agosto de 1944. ¿Qué tiene de especial esta? Observa al tercer hombre desde la izquierda en la fila de atrás, dijo Robert con seriedad. Sarah estudió la cara, su corazón hundiéndose a medida que reconocía. El hombre era mayor que en su metraje, quizás 35 años, con cabello gris y ojos hundidos, pero no había forma de confundir los rasgos distintivos. Ese es el marinero de primera clase, David Richardson, continuó Robert. Fue asesinado en Pearl Harbor a bordo del USS Oklahoma. Esta fotografía fue tomada en el USS Fletcher. Fletcher en el Pacífico casi 3 años después de su muerte. Marcus miró hacia arriba de su pantalla de computadora, su rostro pálido. ¿Cuántos de estos hay? Wells no me daría un número exacto por teléfono, respondió Robert, pero mencionó casos que datan de 1942, continuando hasta el final de la guerra. Siempre marineros que murieron en Pearl Harbor, apareciendo en metraje o fotografías tomadas meses o años después. Las implicaciones pesaban en el aire. Sarah se encontró mirando al marinero que saludaba en su monitor. Su gesto alegre ahora adquiría una cualidad ominosa. ¿Qué concluyó la Marina? Oficialmente, errores administrativos, personal mal identificado o engaños, dijo Robert. Pero Wells viene aquí porque cree que podríamos haber encontrado algo diferente, algo que no puede ser descartado fácilmente. La mañana pasó lentamente mientras se preparaban para la llegada del funcionario de la Marina. Marcus continuó su análisis técnico mientras Sarah investigaba los antecedentes de cada marinero identificado. Lo que encontró solo profundizó el misterio. James Morrison había estado comprometido con una joven llamada Helen Crawford en San Francisco. Después de su muerte, ella esperó 2 años antes de aceptar finalmente que nunca regresaría y casarse con otro hombre. Sarah encontró recortes de periódicos de la boda, datados en septiembre de 1943, solo 2 meses después del metraje que mostraba a Morrison vivo y en forma a bordo del US Hornet. Esto es lo que más me molesta, dijo Sarah, mostrando el recorte a sus colegas. Estos no eran estadísticas sin rostro, eran personas reales con familias reales que lloraron por ellos, que siguieron adelante con sus vidas y de alguna manera, de manera imposible, parecen haber continuado existiendo. A las 2 p.m. en punto, la comandante Patricia Wells llegó a los archivos. Era una mujer de más de 50 años, con cabello gris acero y la apariencia de alguien acostumbrada a lidiar con información clasificada. Su apretón de manos fue firme, su manera profesional. Pero Sarah notó una tensión alrededor de sus ojos que sugería que esta visita era más que rutinaria. Necesito ver el metraje, dijo Wells sin demora.
se reunieron alrededor del monitor mientras Marcus reproducía la versión mejorada de la película. Wells observó en silencio, su expresión cuidadosamente neutral. Cuando apareció el marinero que saludaba, se inclinó ligeramente hacia adelante, su mandíbula tensa. ¿Puedes mejorar esta sección?, preguntó, señalando un grupo de marineros en el fondo. Marcus trabajó rápidamente, aislando y ampliando la sección relevante del fotograma. 3 hombres eran visibles, sus rostros lo suficientemente claros para identificación. Wells estudió la imagen mejorada durante un largo momento antes de hablar. El de la izquierda es el suboficial de segunda clase Michael Torres, USA, California, asesinado el 7 de diciembre de 1941. El del medio es el recluta Andrew Wall, USS West Virginia, también asesinado en Pearl Harbor. No reconozco al tercero. Eso es el bombero de tercera clase Robert Chen, dijo Sarah en voz baja. El abuelo de Marcus murió a bordo del USS Arizona. Marcus se quedó muy quieto, su rostro descolorido. Eso es imposible. Mi abuelo murió en Pearl Harbor. Tengo su corazón púrpura. Mi abuela recibió la notificación de su muerte. Wells se volvió para mirar a Marcus con algo que se acercaba a la simpatía. Señor Chen, ¿cuánto sabe sobre el registro de servicio de su abuelo? Todo, respondió Marcus, su voz apenas un susurro. Se alistó en 1940, sirvió a bordo del Arizona, murió en el ataque. Mi familia tiene toda la documentación. ¿Alguna vez has visto fotos de él tomadas después del 7 de diciembre de 1941? Marcus sacudió la cabeza. Por supuesto que no. Estaba muerto. Wells alcanzó su maletín y sacó un sobre sellado. Lo que estoy a punto de mostrarte es clasificado, pero dadas las circunstancias, sacó una fotografía y la colocó sobre la mesa. La imagen mostraba a un grupo de marineros de pie en lo que parecía ser un muelle con varios barcos visibles en el fondo. La fotografía estaba sellada como clasificada y datada el 15 de marzo de 1944. Marcus miró la fotografía, sus manos temblando. En el centro del grupo, inconfundible a pesar de tener 3 años más que en cualquier fotografía familiar, estaba Robert Chen. Esto fue tomado en Pearl Harbor, dijo Wells en voz baja. Parece que tu abuelo fue fotografiado allí múltiples veces entre 1942 y 1944, siempre luciendo exactamente como debería si hubiera sobrevivido y continuado envejeciendo normalmente. La habitación quedó en silencio, excepto por el suave zumbido del aire acondicionado. Sarah sintió como si el suelo se hubiera movido bajo sus pies, dejándola aferrándose a cualquier explicación racional. Comandante Wells, dijo finalmente, ¿qué estamos tratando aquí? Wells guardó silencio por un largo momento, pareciendo sopesar cuidadosamente sus palabras. Oficialmente, estos incidentes se clasifican como anomalías inexplicadas. Oficialmente, hizo una pausa, mirando a cada uno de ellos a su vez. Creemos que estamos tratando con algún tipo de desplazamiento temporal. Desplazamiento temporal, repitió Marcus, su voz temblando ligeramente. La teoría de trabajo es que el ataque a Pearl Harbor creó algún tipo de perturbación. Hombres que murieron en el ataque han sido observados existiendo de alguna manera en lo que parece ser una línea de tiempo alterna o existencia paralela. Envejecen normalmente. Aparecen en múltiples ubicaciones.
pero parecen estar inconscientes de sus propias muertes. Robert se recostó en su silla, viéndose más viejo de sus 7 años. ¿Cuánto tiempo ha sabido la Marina sobre esto? Desde 1942, admitió Wells. Pero nunca hemos tenido evidencia tan clara, tan indiscutible. La mayoría de los incidentes anteriores podían explicarse como errores de identificación o administrativos. Pero este metraje, combinado con la conexión familiar del señor Chen, se quedó callada, sacudiendo la cabeza. Sarah estudió al marinero que saludaba en su monitor. Su gesto alegre ahora parecía llevar un peso de tragedia que no podía comprender del todo. ¿Qué pasó con ellos? Los hombres que aparecen en estas fotografías, ¿a dónde fueron? Eso es lo que estamos tratando de determinar, respondió Wells. La última observación confirmada fue en agosto de 1945, justo después de la rendición japonesa. Desde entonces, nada. Ninguna fotografía, ninguna documentación, ningún rastro. A medida que la tarde avanzaba, Wells compartió más archivos clasificados. Cada uno añadía otra capa al misterio. Marineros que habían muerto en Pearl Harbor, apareciendo en bases a través del Pacífico, o siempre luciendo exactamente como lo harían si hubieran sobrevivido y continuado envejeciendo, o algunos aparecieron solos, otros en grupos, pero todos parecían llevar vidas normales dentro de la estructura de la Marina. La parte más extraña, dijo Wells, es que aparecen en listas oficiales. Los manifiestos de los barcos incluyen sus nombres. Reciben pagos, se les asignan deberes. Pero nadie recuerda haberlos reclutado o transferido a bordo. Marcus había permanecido en silencio durante la mayor parte de la tarde, mirando la fotografía de su abuelo. Por fin, habló. Mi abuela solía decir que a veces podía sentirlo, como si todavía estuviera allá afuera en alguna parte. La familia pensó que era solo duelo, pero tal vez tenía razón. Terminó Sarah. A medida que se acercaba la noche, Wells se preparó para irse, reuniendo los materiales clasificados de nuevo en su maletín. Necesito pedirles que mantengan esta información confidencial, dijo. La Marina está reabriendo la investigación basada en lo que han encontrado aquí, pero necesitamos tiempo para estudiar las implicaciones. Después de que Wells se fue, los 3 investigadores se sentaron en la sala oscurecida de los archivos, cada uno perdido en sus propios pensamientos. El metraje continuaba reproduciéndose en bucle. El marinero que saludaba para siempre, congelado en su momento de saludo alegre. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Marcus finalmente. Sarah miró a la pantalla, a la cara sonriente de James Morrison, y sintió el peso de la responsabilidad asentándose sobre sus hombros. Seguimos buscando, dijo. Tiene que haber más metraje, más evidencia. Si estos hombres realmente continuaron existiendo de alguna manera, podrían haber pistas sobre lo que les pasó. Pero incluso, mientras hablaba, Sarah no podía sacudirse la sensación de que estaban descubriendo algo mucho más complejo y perturbador que una simple anomalía histórica. El gesto del marinero que saludaba parecía menos un saludo ahora y más un ruego por ayuda a través de las décadas. Un mensaje de hombres atrapados entre la vida y la muerte, entre la existencia y la memoria. Y en algún lugar de los vastos archivos a su alrededor, más contenedores de película esperaban en la oscuridad, potencialmente conteniendo más secretos que podrían reescribir todo lo que pensaban que sabían sobre la naturaleza de la vida, la
muerte y la delgada línea que las separaba. 3 semanas después, el edificio de archivos se sentía diferente para Sarah. Los corredores familiares parecían más largos, las sombras más profundas. El peso de los secretos acumulados presionaba como una presencia física. Apenas había salido del edificio durante ese tiempo, impulsada por una obsesión para descubrir la verdad sobre el marinero que saludaba y su existencia imposible. El avance llegó a las 3:17 a.m. Un martes por la mañana, a finales de agosto. Sarah estaba sola en la sala de digitalización, trabajando en el último lote de metraje del Teatro del Pacífico cuando lo encontró. Un contenedor etiquetado como US Hornet, recuperación de efectos personales, agosto de 1945. Sus manos temblaban al cargar la película en el escáner. El metraje era diferente a todo lo que había visto antes. No la documentación oficial que habían estado analizando, sino algo más personal, más crudo. El trabajo de cámara era tembloroso, en mano, como si alguien hubiera estado filmando en secreto. Los primeros cuadros mostraron el interior de lo que parecía ser un compartimento de almacenamiento de un barco. Cajas alineadas en las paredes, cada una etiquetada con nombres y números de servicio. Pero fue el audio lo que hizo que la sangre de Sarah se helara. A diferencia del metraje anterior, este rollo tenía sonido, rayado y distorsionado, pero inconfundiblemente voces humanas. No entiendo lo que nos está sucediendo. La voz era joven, asustada. Recordamos morir, pero aquí estamos. Sarah ajustó los niveles de audio, su corazón latiendo con fuerza. Más voces se hicieron claras, superponiéndose en lo que parecía ser una conversación desesperada. El ataque a Pearl Harbor. Sentí la explosión, sentí que moría. Pero luego me desperté aquí en este barco y todos actúan como si perteneciera. El tiempo se siente extraño de alguna manera, como si viviéramos en momentos prestados. La cámara se movió a través del compartimento de almacenamiento, revelando más cajas, más nombres. Sarah reconoció a muchos de ellos de su investigación. Marineros que habían muerto en Pearl Harbor, pero que habían sido vistos en metrajes posteriores. Finalmente, la cámara se centró en un grupo de hombres sentados en círculo, sus rostros claramente visibles en la tenue luz. James Morrison se sentaba entre ellos, ya no el alegre joven que saludaba a la cámara. Su rostro mostraba el peso de un conocimiento imposible, la carga de existir en una realidad que no debería contenerlo. Descubrimos lo que sucedió, dijo Morrison, su voz llevando claramente a través de las décadas a los oídos asombrados de Sarah. El ataque nos hizo algo. Nos arrancó de nuestro tiempo adecuado, de nuestra muerte adecuada, y nos dejó aquí. Otro marinero, que Sarah reconoció como David Richardson de las fotografías anteriores, se inclinó hacia adelante. No estamos realmente vivos. Somos ecos, sombras de quienes éramos, pero nos estamos desvaneciendo. Cada día recordamos menos de quienes éramos antes. Cada día nos volvemos menos reales, añadió una tercera voz. Sarah mejoró la imagen y vio a Robert Chen, el abuelo de Marcus, luciendo años mayores que en cualquier metraje anterior. Morrison asintió con seriedad. La guerra está terminando. Japón se rindió. Y lo sentimos. Nuestro tiempo aquí también está terminando. Cualquiera que sea la fuerza que nos mantuvo aquí, se está debilitando.
La cámara comenzó a temblar, como si la persona filmando estuviera llorando. Una voz detrás de la cámara, joven, apenas audible, susurró: «Lo siento, no entiendo lo que nos está sucediendo a ninguno de nosotros». Morrison se levantó, su figura parpadeando ligeramente como una mala señal de televisión. «Ninguno de nosotros lo entiende, pero ya casi ha terminado. Podemos sentirnos disipando, regresando a donde deberíamos haber estado todo el tiempo». Uno por uno, los hombres comenzaron a desvanecerse de la vista, sus formas volviéndose etéreas. Morrison fue el último en hablar, su voz volviéndose más tenue con cada palabra. «Si alguien encuentra esto, díganles que estuvimos aquí. Digan que el amor y el deber pueden trascender incluso la muerte, incluso el tiempo mismo. Y díganles que a veces, cuando el mundo más lo necesita, incluso los muertos pueden encontrar una manera de servir». El metraje continuó durante varios minutos más, mostrando cajas vacías, espacios vacíos donde habían estado los marineros imposibles. Los fotogramas finales mostraron la cubierta del barco al amanecer, pacífica y tranquila, sin rastro de la tripulación sobrenatural que había servido a bordo. Sarah se sentó en la sala de archivos oscurecida, las lágrimas corriendo por su cara. Las implicaciones de lo que había presenciado eran asombrosas. Pero más que eso, estaba abrumada por la profunda tragedia y belleza de todo. Hombres que habían muerto defendiendo a su país de alguna manera habían tenido 4 años más para servir, 4 años más para ver su sacrificio vindicado por la victoria. Cuando Marcus y Robert llegaron esa mañana, encontraron a Sarah sentada inmóvil en su lugar de trabajo, el fotograma final del metraje congelado en su pantalla. «Sarah», se acercó Marcus con cautela, «¿estás bien?». Ella se volvió hacia ellos, sus ojos rojos, pero determinados. «Los encontré. Encontré lo que sucedió con los marineros». Durante la siguiente hora, les mostró el metraje, observando sus rostros mientras la verdad imposible se desarrollaba. Marcus se desmoronó por completo cuando su abuelo apareció en la pantalla, hablando directamente a las generaciones futuras. Robert se sentó en un silencio atónito, su escepticismo profesional finalmente desmoronándose ante la evidencia innegable. Cuando el metraje terminó, los 3 investigadores se sentaron juntos en la tranquila sala de archivos, cada uno procesando la magnitud de lo que habían presenciado. «¿Qué hacemos con esto?», preguntó finalmente Marcus. Sarah miró a la pantalla, a la cubierta vacía, donde hombres imposibles se habían parado y servido. «Honramos su solicitud. Aseguramos que la gente sepa que estuvieron aquí, que sirvieron, que el amor y el deber realmente pueden trascender la muerte misma. ¿Pero alguien lo creerá? Esa no es nuestra decisión», dijo Robert en voz baja. «Nuestro trabajo es preservar la historia, no hacer que la gente lo crea. Este metraje es historia, el documento histórico más extraordinario que cualquiera de nosotros jamás encontrará». A medida que la luz de la mañana se filtraba a través de las ventanas del edificio de archivos, Sarah comenzó el proceso de catalogar y preservar correctamente el metraje. Pensó en Helen Crawford, que había llorado por James Morrison, y finalmente siguió adelante con su vida, sin saber que de alguna manera, de manera imposible, él había continuado existiendo y sirviendo. Pensó en la familia de Marcus, que había atesorado el corazón púrpura y la notificación de muerte de Robert Chen, sin saber que había continuado envejeciendo y luchando durante 4 años más después de su muerte registrada. Y pensó en los 23 hombres que se habían encontrado atrapados entre la vida y la muerte, entre su tiempo adecuado y momentos prestados, y que habían elegido pasar esos momentos al servicio de su país. El gesto del marinero que saludaba,
que había comenzado toda esta investigación ahora tomaba su verdadero significado. No era solo un saludo alegre a una cámara. Era un mensaje a través del tiempo, una señal de hombres que existían en los espacios imposibles entre la vida y la muerte, dejando al mundo saber que aún estaban allí, y aún sirviendo, aún protegiendo el país por el que habían muerto. Mientras Sarah se preparaba para hacer su informe final, se dio cuenta de que habían descubierto más que una simple anomalía histórica. Habían encontrado prueba de que el amor, el deber y el sacrificio podían superar incluso la fatalidad de la muerte. Que cuando el mundo necesitaba héroes más, podían encontrar una manera de continuar su servicio, incluso más allá de la tumba. El misterio del marinero que saludaba se resolvió, pero las implicaciones resonarían mucho más allá de las paredes controladas por el clima de los archivos nacionales. Algunas verdades, se dio cuenta Sarah, eran demasiado profundas para ser contenidas por una explicación racional o clasificación oficial. A veces, las historias más imposibles también eran las más verdaderas. Y en algún lugar del vasto Pacífico, donde el USS Arizona todavía reposa como un memorial a los caídos, 23 marineros imposibles finalmente habían encontrado su camino a casa. Su tiempo prestado completo. Su servicio imposible finalmente llegado a su fin. Pero su historia, capturada para siempre en una película en deterioro, continuaría desafiando e inspirando a cualquiera lo suficientemente valiente como para creer que la muerte no siempre era el capítulo final en una vida dedicada al servicio y sacrificio. La investigación había terminado, pero las preguntas que planteó sobre la naturaleza de la existencia, el tiempo y la devoción humana persistirían por generaciones. Y quizás, pensó Sarah mientras sellaba el metraje en su contenedor de archivo, así debía ser. Algunos misterios estaban destinados a cambiarnos, a ampliar nuestra comprensión de lo que era posible en un universo mucho más extraño y hermoso de lo que jamás nos habíamos atrevido a imaginar.